bienvenidos a esta 17ª clase ya del curso. Hoy día vamos a seguir con esta unidad de dinámica que empezamos la clase pasada, pero hoy día estudiando ya la segunda ley de Newton. De la pura portada les adelanto una historia que se nos viene, que se me olvidó contarles la clase pasada, era algo súper importante. ¿Se acuerdan que yo les presenté a la Fran con el Gabrielito? Bueno, lo que no les conté es que estos personajes se relacionaban con Peter, el anterior. Y la verdad es que debo confesarles que Peter es el papá de Gabrielito. Pero no están juntos con la Fran, están separados. Así que ahí se vienen más historias porque nos falta todavía conocer a algunos personajes. Entonces, el día de hoy vamos a ver el concepto de masa, la segunda ley de Newton y algunas fuerzas importantes. Vamos a aprovechar de hacer un ejemplo también para ver cómo es que se va aplicando todo esto al momento de resolver ejercicios. Entonces, empecemos. Lo primero es que la clase pasada ya estuvimos viendo que las causas del movimiento, o sea, todo esto que tiene que ver con la dinámica de por qué se mueven las cosas, se puede explicar en base a solamente 3 leyes. Y esas 3 leyes son las leyes de Newton. Vimos la primera ley, la ley de inercia, en la clase pasada. Hoy día vamos a ver la segunda ley y la próxima clase vamos la tercera. Con esto ya cubrimos todo lo que tenemos que saber para explicar las causas del movimiento, y de ahí tendríamos ya que empezar a hacer muchos ejercicios solamente para que podamos ver cómo es que se aplican todas estas leyes en su conjunto. ¿Sí? Hoy día vamos a ver cómo se aplica solo la segunda, pero hay ejercicios muy entretenidos en donde uno tiene que aplicar la primera, la segunda y la tercera, entonces ahí ya la cosa se vuelve un poquito más compleja y más entretenida también. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver la segunda ley de Newton, en esa nos vamos a enfocar. Y para eso entonces tenemos que partir hablando del concepto de masa. Entonces, imaginemos la siguiente situación. Francisca aquí juega a la pelota, le gusta mucho jugar a la pelota porque como tiene el campus deportivo ahí al lado de Juan Gómez Milla, entonces la verdad es que se le hace súper cómodo hacer deporte mientras está estudiando en la universidad. Y bueno, como juega la pelota, observamos la siguiente situación. Ella viene, patea la pelota y la pelota sale volando, como uno esperaría que pase, ¿cierto? O sea, recorrió una cierta distancia, incluso se nos salió de la pantalla. Ahí la podemos ver de nuevo. Patea la pelota y la pelota se fue. Pero si nosotros hiciéramos este mismo ejercicio y pedirle a Francisca que patee la pelota, pero en vez de la pelota se la cambiamos y le ponemos, no sé, una roca gigante, entonces cuando ella trate de patear la pelota, quizás la logre mover un poco, quizás sí, quizás incluso la roca es demasiado grande, demasiado pesada y no la logra mover, pero de seguro que le va a doler el pie, a diferencia de haber pateado la pelota. Lo más importante aquí es que lo que nosotros observamos del movimiento que se genera es diferente. Me voy a devolver para la gente que viene llegando. Primero observábamos lo que pasaba cuando Francisca patea una pelota y la pelota sale volando lejos, se nos fue, adquiere una gran aceleración y por lo tanto a partir de la fuerza que le hacen, cambia su velocidad y adquiere una velocidad alta que le permite salirse incluso de la pantalla, pero cuando patea la roca se mueve un poquito nomás, ¿sí? Como que no se va a toda velocidad, sino que avanza un poquito y probablemente se detiene al tiro. Entonces, la primera observación que podemos hacer a partir de esta situación es que la roca podemos decir que es más resistente al cambio en su velocidad. A pesar de que Francisca las pateó a ambas con la misma fuerza, la roca se resistió más al movimiento que la pelota. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos definir un concepto bien importante y bien cotidiano también, que es el concepto de masa. Y vamos a definir la masa inercial, le ponemos este paréntesis porque en verdad cuando Newton definió las masas, definió 2 masas diferentes, la masa inercial y la masa gravitacional. Y después se dio cuenta de que en verdad podían ser lo mismo, pero las definiciones son levemente diferentes. Entonces, la masa inercial se refiere a la propiedad de un objeto
que cuantifica la resistencia que muestra para cambiar su velocidad. Pero ya habíamos definido esto antes, porque habíamos dicho que la resistencia que muestra un objeto para cambiar su velocidad es la inercia. Entonces, en verdad, podríamos decir que la masa es la propiedad del objeto que cuantifica la inercia, o sea, que le da un número a cuánta inercia posee dicho objeto. Entonces, en este caso, podemos decir que la roca posee más inercia que la pelota, y por lo tanto eso quiere decir que tiene más masa, ¿sí? Porque se resiste más al movimiento. Ahora, entonces lo que tenemos que entender es que a mayor masa vamos a tener entonces mayor resistencia al movimiento y a menor masa vamos a tener entonces menor resistencia al movimiento. Mayor masa, más inercia, menor masa, menos inercia. Eso es lo que estamos diciendo para empezar a juntar los conceptos con los que habíamos trabajado la clase pasada. Siguiendo con esto, la verdad es que uno si hace algunas mediciones, tal como lo que hicimos nosotros recién de ver qué pasaba si yo cambio la masa, o sea, si hago mediciones, por ejemplo, para dos masas diferentes, la pelota y la roca, bajo la misma fuerza, o sea, bajo la misma patada de Francisca, entonces podemos concluir que la masa 1 es a la masa 2, como la aceleración 2 es a la aceleración 1. O sea, la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a la masa, cuando actúa sobre él la misma fuerza. De esa parte es importante. Si lo hacemos con fuerzas distintas, entonces todo el experimento se nos va a las pailas. Pero la idea es que si yo lo hago aplicando la misma fuerza, entonces lo que se observa experimentalmente es que a mayor masa, menos aceleración. ¿Sí? Eso es una relación inversamente proporcional con una constante de proporcionalidad igual a 1. ¿Sí? Entonces, por una parte, observamos eso. Pero además, para darles algunas propiedades de qué es la masa, bueno, primero la masa es una propiedad inherente del objeto, porque es una medida de cuánto se resiste al movimiento, y por lo tanto es independiente de factores externos o del método que se aplica para medirla. ¿A qué me refiero con esto? A que la masa es algo propio de cada uno, sí, que varía dentro del día, quizás, que varía dentro del año también, pero es algo propio de nosotros, como cuerpos del universo, y que en verdad no va a cambiar si es que yo, no sé, en vez de estar acá sentada en mi escritorio, me cambio, no sé, a Argentina, o si me voy a China, o si me voy a la Luna. La masa mía sigue siendo la misma. ¿Sí? No es algo que dependa de factores externos. Tampoco depende, por ejemplo, de si, no sé, si es que yo estoy sentada o si es que estoy parada, la masa sigue siendo la misma. Entonces es algo que es propio de mí mismo y de todos los objetos en verdad, que no depende de factores externos. Y además, cabe destacar que corresponde a una cantidad escalar, ¿sí? Lo contrario a vectorial. Solamente queda definido con el número, no necesito ponerle dirección. Mi masa es 55 kilogramos y esos 55 kilogramos no son para arriba, ni para abajo, ni para la izquierda, ni para la derecha, no tiene una cierta dirección, no tiene sentido darle esa dirección porque no tendría ninguna interpretación física. Entonces, por eso es que la masa es solamente una cantidad escalar, queda completamente definida solo con el número. Pero aquí me quiero detener un poco para aclarar un concepto que ocupamos en la vida cotidiana, ¿sí? Porque a pesar de que nosotros ocupamos el concepto de masa y peso como sinónimos en la vida cotidiana, por ejemplo, yo digo, ya, yo peso 55 kilogramos, ¿sí? No digo mi masa es 55 kilogramos, y uno entiende que es lo mismo, ¿sí? Pero en la física estas cosas no son iguales, ¿sí? Entonces, a pesar de que en el lenguaje cotidiano utilizamos ambos términos como sinónimos, físicamente no son lo mismo, porque ya vamos a definir lo que es el peso, pero adelantándoles, la masa corresponde a la propiedad del objeto que especifica cuánta resistencia muestra el objeto para cambiar su velocidad, que era lo que estábamos conversando, mientras que el peso corresponde a la magnitud de la fuerza gravitacional ejercida sobre el objeto y varía con la posición de este. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir es que la masa tiene dimensiones de masa, mientras que el peso es una fuerza. ¿Sí? Entonces, una cosa es una masa, otra cosa es una fuerza, y por lo tanto no pueden ser sinónimos. La masa se mide en kilogramos dentro del sistema internacional, se puede medir en otras unidades también,
pero el peso es una fuerza y por lo tanto se va a medir en unidades de fuerza, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, veamos, ahora que ya tenemos definida la segunda ley de Newton, veamos, ahora que tenemos definido el concepto de masa, veamos qué es lo que dice la segunda ley de Newton al respecto. Entonces, tenemos aquí de nuevo a nuestra amiga Francisca con Gabrielito, que como les adelantaba al principio, tiene más secretos de los que ustedes esperan. Entonces, miremos la siguiente situación. La Fran tiene ahí al Gabrielito y está jugando con su coche. Entonces, lo primero que hace la Fran es aplicar una fuerza F, ¿sí? De una cierta magnitud. Y cuando la Fran aplica esta fuerza F sobre el coche de Gabrielito, entonces Gabrielito acelera. ¿Sí? Ella está jugando con Gabrielito para que se divierta. ¿Sí? Entonces, cuando puso una fuerza F, el Gabrielito aceleró con una aceleración A. Ahora, podríamos repetir la situación, pero en vez de que la Fran le haga una fuerza F, que le haga el doble de esa fuerza, o sea, una fuerza de 2F. No sabemos cuánto era la primera, pero ahora le va a hacer el doble de esa fuerza. Y lo que se observa experimentalmente es que si yo hago el doble de fuerza, entonces Gabrielito acelera con el doble de aceleración. Entonces aumenté la fuerza al doble, la aceleración también aumentó al doble. Y en verdad, si seguimos haciendo experimentos con Gabrielito, si hago el triple de fuerza, entonces vamos a tener el triple de aceleración y Gabrielito salió volando. ¿Sí? Pero quiero aclarar que ningún Gabrielito fue herido en este experimento porque, como les adelantaba al principio, Peter, su buen padre, lo rescató. Sí, les debo confesar a todos los que vienen llegando que Peter es el papá de Gabrielito, pero no es la pareja de Francisca. ¿Sí? Entonces, en estas situaciones ya vamos a ver todo lo que empieza a pasar, pero todos nuestros personajes están relacionados. ¿Sí? Entonces, Peter es un muy buen padre con Gabrielito, por eso está ahí atento, porque la Francisca de rato se pone a hacer unos experimentos con el Gabrielito y lo pone en peligro, ¿sí? Entonces, no sé si habían notado el parecido, pero Gabrielito tiene el mismo pelo que Peter, no sé si lo habían notado. Yo creo que se podrían haber dado cuenta la clase pasada de que algo estaba pasando aquí. Bueno, entonces, volviendo a la situación en el medio, Kawin dice, un pillo este Peter. Ni Marvel se atrevió a este crossover. Bueno, entonces, volviendo a la clase, vimos que si yo aumento la fuerza en una cierta cantidad, la aceleración aumenta en esa misma cantidad. Eso es lo que nosotros podemos resumir como que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él. Le puse un apellido aquí porque dije a la fuerza neta que actúa sobre él, pero ya vamos a ver por qué es que le tenemos que poner este apellido. Entonces, lo anterior lo podemos resumir como la fuerza neta, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas. Eso es a lo que nos referimos con la fuerza neta, la fuerza total. Es directamente proporcional, lo cual lo representamos con esta letra como alfa, que a la aceleración. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo que la sumatoria de fuerza o la fuerza neta es directamente proporcional a la aceleración, solo que lo escribimos matemáticamente. Además, recién cuando vimos el concepto de masa, habíamos concluido que la aceleración de un objeto era inversamente proporcional a la masa, o sea, mientras más masa, menos acelero. Eso matemáticamente lo podemos escribir de la siguiente manera, que la aceleración es proporcional, pero al inverso de la masa. ¿Sí? Entonces, por eso es que decimos que es inversamente proporcional. No tenemos un símbolo para hacer el inversamente proporcional, entonces lo que hacemos es que es proporcional al inverso. ¿Sí? Esa es la manera de representar estas cosas. Entonces, por una parte tenemos que la fuerza es proporcional a la aceleración, o que la aceleración es proporcional a la fuerza, y además que la aceleración es proporcional al inverso de la masa. Entonces, tomando todas estas observaciones, la segunda ley de Newton plantea lo siguiente. Cuando se ve desde un marco de referencia inercial, por eso esta es la segunda, pues porque en la primera teníamos que definir que era un marco de referencia inercial. Entonces, para que nos acordemos, es un marco de referencia que se mueve con velocidad constante o bien que está en reposo. ¿Sí? La persona que observa se mueve con velocidad constante o está en reposo. Y cuando lo observamos de esta manera, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa.
Es decir, matemáticamente podemos escribir esto como que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la masa, porque está abajo. ¿Sí? Entonces lo tenemos escrito como una proporcionalidad. Entonces en esta ecuación, semiecuación que tenemos escrita acá, estamos diciendo que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa. Lo mismo que hemos estado diciendo antes, solo que lo resumimos en una sola expresión. Pero la verdad es que nosotros no estamos acostumbrados, por eso decía que esta es una semiecuación, no estamos acostumbrados a tener el símbolo de proporcionalidad en el medio, nos gusta que hayan unos iguales. Entonces, la verdad es que si se elige como constante de proporcionalidad el número 1, entonces la segunda ley de Newton puede escribirse como que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, que es como normalmente se conoce. Me voy a devolver un momento, eso sí, porque aquí decía aceleración proporcional a la fuerza dividido en la masa. Pero dijimos que vamos a elegir una constante de proporcionalidad igual a 1. La elegimos así, ¿sí? Podríamos haber elegido el 2, ¿sí? Porque en verdad, acuérdense que estos números los vamos a inventar nosotros. Nosotros vamos a definir cuánto es un kilogramo o cuánto es un metro por segundo. Nosotros definimos esas unidades, es lo que hemos estado conversando todo el semestre en el laboratorio. Pero en este caso, si yo elijo una constante de proporcionalidad igual a 1, entonces voy a poder cambiar este símbolo por un igual, y por lo tanto, si despejo la fuerza neta, me va a quedar igual a la masa por la aceleración. Y eso es lo que estamos escribiendo acá. Decimos que la segunda ley de Newton matemáticamente se puede escribir, si es que elijo la constante de proporcionalidad igual a 1, como que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ojo que esto está escrito todo vectorialmente, la sumatoria de fuerzas, o sea, la suma de todas las fuerzas que están actuando vectorialmente, no solo los números, sino que también teniendo en cuenta las direcciones, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración también vectorialmente, o sea, teniendo en cuenta la dirección que va a tener esta aceleración. Entonces, podemos decir que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo puede expresarse como el producto entre su masa y la aceleración que experimenta. Y aquí todavía entonces se sigue manteniendo la relación de que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración, pero que la aceleración con la masa son inversamente proporcionales. Entonces, me quiero detener un poco en esto de que la ecuación es una ecuación vectorial, ¿sí? Porque si yo miro en detalle esta ecuación y me doy cuenta que corresponde a una ecuación vectorial, entonces eso significa que esto se cumple en todas las componentes que nosotros queramos estudiar. O sea, que yo puedo escribir la sumatoria de fuerzas en el eje X y eso me va a dar igual a la masa por la aceleración en X, pero también puedo escribir la sumatoria de fuerzas en Y, y eso me va a dar la masa por la aceleración en Y. Y además podríamos considerar la sumatoria de fuerzas en Z, si lo queremos hacer en 3 dimensiones, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en Z. Entonces, la gracia de esto es que en verdad, como es una ecuación vectorial la que se cumple, nosotros podemos ser más astutos y estudiar las cosas por componentes para luego construir la ecuación vectorial. Ya vamos a ver esto en las aplicaciones que podemos darle a toda esta segunda ley de Newton. Entonces, algunas características de las fuerzas. Primero, ahora que ya sabemos la segunda ley de Newton y que sabemos que la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta se escribe como la masa por la aceleración, les puedo contar entonces, para que les haga sentido, que la unidad del sistema internacional de la fuerza es el Newton. ¿De qué otra manera se iba a llamar? Pues si las leyes son de Newton, Newton es el que hizo todo este trabajo, entonces mínimo que se ganara la unidad de medida, ¿sí? Entonces la unidad de medida de las fuerzas es el Newton, y lo representamos con una letra N mayúscula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 5 newton se escribiría como 5 espacio N mayúscula. Ahora, ¿qué es un newton? Una fuerza de un newton es la fuerza que actúa sobre un objeto de 1 kilogramo y que produce una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Eso es lo que vamos a considerar como un newton. Entonces es una unidad de masa por una unidad de aceleración. O sea que, en verdad, a partir de esta definición y de lo que sabemos de la segunda ley de Newton, es claro ahora
que el newton se puede expresar en términos de las siguientes unidades fundamentales. Un newton se va a escribir como 1 kilogramo por metro dividido segundo cuadrado. Entonces, kilogramo por metro dividido segundo cuadrado es lo mismo que escribir un newton, solo que lo abreviamos de esta manera para que así no tengamos que escribir tantas unidades. Pero a veces es necesario saber esta conversión para poder encontrar las unidades de medida de otras cantidades, ¿sí? No sé, por ejemplo, si es que a partir del newton quiero despejar cuánto es la aceleración, entonces voy a necesitar saber esta conversión entre cuánto es un newton en las unidades fundamentales. Y para que nunca más se les olvide, entonces basta con que se aprendan la segunda ley de Newton, porque dijimos que la fuerza neta era igual a la masa por la aceleración, y aquí estamos diciendo, la fuerza neta, que se mide en newtons, es igual a la masa, 1 kilogramo, por la aceleración, metros por segundo cuadrado. Entonces, aquí en esta ecuación estamos resumiendo, de alguna manera, la segunda ley de Newton también, en esta conversión de unidades. Entonces, otras características, bueno, otras cosas que vamos a necesitar conocer, es que ahora en el estudio de la dinámica, vamos a ocupar algunas herramientas nuevas. Y una de esas herramientas nuevas que vamos a utilizar es algo que se conocen como diagramas de cuerpo libre, ¿sí? O abreviado como DCL. Una persona en la prueba que me escribió que el diagrama que había dibujado era un diagrama de cuerpo libre, y hoy día le vengo a explicar a esa persona que no, que lo que usted hizo en su prueba no es un diagrama de cuerpo libre, porque hoy recién vamos a ver qué es un diagrama de cuerpo libre y se ocupa para estudiar fuerzas. Entonces, en verdad, todo lo que habíamos visto antes no tenía nada que ver con esto, y por lo tanto, ahora recién vamos a ver qué es lo que es. Un diagrama de cuerpo libre, definición, corresponde a un diagrama, obvio se llama diagrama, en el que se representan vectorialmente todas las fuerzas que actúan sobre un único cuerpo, modelado como una partícula puntual. Entonces, hartas características de esto. Se llama de cuerpo libre porque lo hacemos para un solo cuerpo, ¿sí? Entonces, a un cuerpo lo liberamos de su entorno, por eso es de cuerpo libre. Y lo que representamos en este diagrama son únicamente las fuerzas que están actuando, no las aceleraciones, no las velocidades, no las trayectorias, sino que solamente las fuerzas que están actuando. Y además, modelamos al cuerpo al que estamos representando como una partícula puntual. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que tenemos una lámpara colgada del techo y uno querría empezar a analizar cuáles son las fuerzas que están actuando. Aún no hemos hablado acerca de cómo saber cuáles son las fuerzas que están actuando, porque no les he contado las fuerzas que existen, pero confíen en mí. Sobre esta lámpara podríamos decir que hay dos fuerzas actuando, una fuerza F1 hacia arriba y una fuerza F2 hacia abajo. Eso es lo que sabemos, ¿sí? Después de que ya hayamos terminado de ver todo esto de la segunda ley de Newton. Entonces, si sabemos que estas son las dos fuerzas que están actuando, esto así a priori no es exactamente un diagrama de cuerpo libre, porque me falta limpiar al cuerpo, o sea, sacarle las cosas, hacerlo que de verdad esté libre. Entonces, para de verdad hacer un diagrama de cuerpo libre, lo primero que tenemos que hacer es establecer el sistema de referencia. ¿Sí? Igual como lo hacíamos antes, poner un sistema en donde se nos indique hacia dónde van los positivos, tanto en X como en Y, lo cual lo indicamos con la puntita de la flecha, acuérdense, por eso no le pongo flecha para los dos lados, porque así con la punta de la flecha aprovecho de indicar hacia dónde están los positivos. En este caso definí positivos en vertical hacia arriba y positivos en horizontal hacia la derecha. Y entonces ahora el segundo paso, después de tener listo el sistema de referencia, sería modelar el objeto que teníamos, en este caso la lámpara, como una partícula puntual. Entonces dibujé un puntito ahí, ese puntito rojo ahora es la lámpara, solo la lámpara. Y entonces ahora sobre esta lámpara, dibujada como un punto, están actuando dos fuerzas, la fuerza F1 y la fuerza F2. Y ahora entonces hice toda una abstracción de la situación que estaba pasando para poder representarlo con un solo punto y así poder observar mejor lo que me interesa para resolver los ejercicios, ¿sí? Que son las fuerzas que están actuando, en qué direcciones están, etcétera, y sobre quién están actuando. Lo cual a veces no es tan claro cuando yo no aíslo el objeto en el diagrama.
Por ejemplo, si es que solamente hubiera ocupado el primer dibujo que hice, podrían entrar a confusiones si es que la fuerza F1 está actuando sobre la lámpara, o sobre la cuerdita o el cable que tiene la lámpara hasta el techo, o si es que están actuando en el techo, o si es que había algo atrás de la lámpara. Entonces, la manera de que no hayan dudas es, ok, decir, miren, vamos a hacer un DCL para la lámpara. Este punto de aquí es la lámpara, y estas son las fuerzas que siente la lámpara, nada más. Entonces, eso es hacer un diagrama de cuerpo libre. Y bueno, ahora por fin llegamos a la definición final, que es la definición de fuerza neta, ¿sí? Y la fuerza neta, como ya habíamos adelantado, que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo corresponde a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él. ¿A qué me refiero con eso? A que si suponemos que tengo un sistema de referencia, tengo un objeto, cualquiera, porque lo modelé como una partícula puntual, entonces si tiene muchas fuerzas actuando sobre él, F1, F2 y F3, yo tendría que sumar todos estos vectores vectorialmente, o sea, la componente en X de todos, sumarlas entre ellas, después la componente en Y, y después armar un vector, y con todo eso, entonces yo voy a poder saber cuál es la fuerza neta que está actuando sobre este objeto. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta este momento, o si van todos bien. Porque esto es más que nada el contenido de la clase de hoy. Todo bien, profe, me dice. ¿Cómo se suman las fuerzas? Pregunta Agustín. Lo vamos a ver porque vamos a hacer un ejemplo precisamente de esto y de cómo aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, si es que está todo bien, voy a dar ahora el recreo de 10 minutos para que así en el segundo bloque de esta clase veamos el ejemplo que necesita Agustín para ver cómo es que se van a sumar las fuerzas, y aprovechamos también de aplicar la segunda ley de Newton. Y además vamos a ver algunas fuerzas importantes que necesitamos conocer para poder empezar a aplicar también estos contenidos. Así que eso, chicos, nos vemos entonces en 10 minutitos para que podamos retomar la clase. Volvimos entonces, chicos, para hacer este ejemplo, el ejemplo número 21 del curso, que nos va a permitir ver cómo hacer esto de la fuerza neta, que era lo que nos preguntaba Agustín en el chat, y además cómo aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, el ejemplo dice así: un disco de hockey que tiene una masa de 0,30 kilogramos se desliza sobre la superficie horizontal sin fricción de una pista de patinaje. Ahora, nos dicen que es sin fricción para que sepamos que las únicas fuerzas que están actuando son las que nos van a decir y que no tenemos que agregar ninguna otra. Por eso es que nos están diciendo que es sin fricción. Después nos dicen, dos bastones de hockey golpean al disco simultáneamente, ¿sí? Los dos van a golpear al mismo tiempo. La fuerza F1 tiene una magnitud de 0,5, perdón, debería decir de 5 newtons, 5,0, está mal escrito, de 5,0 newtons, y la fuerza F2 tiene una magnitud de 8,0 newtons. Determine tanto la magnitud como la dirección de la aceleración del disco debido a la acción de estas dos fuerzas. Entonces, las fuerzas son como están en el dibujo, que dice ahí 5 newtons y 8 newtons, no 0,5. No me di cuenta que estaba mal escrito. Entonces, tenemos una fuerza F1 con un ángulo de 20 grados como inclinadita hacia abajo, y una fuerza F2 que está inclinada también, pero para arriba en un ángulo de 60 grados. Y la idea entonces es que podamos saber, a partir de conocer estas dos fuerzas, cuál es la aceleración que experimenta el disco. Entonces, vámonos a la pizarra. Tenemos acá entonces la situación, el mismo dibujo que les presentaba recién, y tenemos las dos fuerzas actuando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a transformar esto a cosas algebraicas y no a números, porque si no vamos a tener que andar escribiendo unidades a cada rato, y eso es la cosa más latera que hay. Entonces, a la fuerza F1, al ángulo que forma la fuerza F1, le vamos a llamar alfa, y al ángulo que forma la fuerza F2 le vamos a llamar beta.
Entonces, alfa vale 20 grados y beta vale 60 grados, solo que lo vamos a escribir como alfa y beta para poder avanzar un poquito más rápido en la resolución. Y además el ejercicio ya nos dijo que F1 y F2 sin el vector arriba, porque se está refiriendo solo a los módulos, son 5 y 8 newton respectivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver este ejercicio? Tenemos las fuerzas, tenemos la masa y no conocemos la aceleración. Entonces, con la ayuda de la segunda ley de Newton, podríamos conocer cuál es la aceleración que experimenta este disco. ¿Por qué? Porque la segunda ley de Newton nos decía, la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Todo vectorialmente. Entonces, si yo conozco cuál es la sumatoria de fuerzas, que no lo sé a priori, conozco las fuerzas por separado, pero no sé cuánto es la sumatoria de fuerzas, entonces si yo conozco eso, además tengo la masa, que me la daban en el ejercicio, me decían que la masa, la voy a anotar aquí arribita, la masa era 0,30 kilogramos. También sabíamos eso. ¿Sí? Entonces sabemos las fuerzas que están actuando, con eso podríamos calcular la fuerza neta, y además sé cuál es la masa. Entonces con eso podríamos ocupar la segunda ley de Newton para ver entonces cuál es la aceleración, que es la tercera variable que tenemos involucrada y que en este caso es nuestra incógnita. Entonces lo primero que tenemos que hacer va a ser tener que calcular cuál es la fuerza neta, ¿sí? La fuerza total o la sumatoria de fuerzas que están actuando. Y en este caso tenemos solo dos fuerzas actuando, que fueron las que se produjeron por los dos bastones que golpearon al disco. Entonces, el bastón 1 golpeó con la fuerza 1 y el bastón 2 golpeó con la fuerza 2. Pero para hacer la sumatoria de fuerzas no me basta con decir, ya, el módulo de F1 era 5, el módulo de F2 es 8, 5 más 8, 13, listo, fuerza neta 13. Eso no podríamos hacerlo porque, como dije al principio en el primer bloque, cuando definimos la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton se escribe vectorialmente, entonces yo tengo que sumar la fuerza 1 y la fuerza 2, pero como vectores. ¿Sí? Entonces tenemos que ver cuál va a ser la fuerza vector que va a resultar de estas dos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, entonces, calculamos la fuerza neta. Para eso, escribamos por componente a cada fuerza. Entonces, tenemos los datos del módulo y del ángulo, o sea, tenemos las coordenadas polares de estos vectores, pero nos gustaría poder conocer la versión cartesiana de esto para poder ocupar los vectores unitarios y así trabajar esto mucho más rápido. Entonces, para la fuerza F1 tenemos lo siguiente. Acá está la fuerza F1, aquí está el vector. Entonces, esta vector F1 tiene una componente nx y además tiene una componente en y. Una componente en x positiva, una componente en y negativa, que podemos conocer a partir del ángulo, porque en verdad, si nos fijamos en este, no, esperen, me quedó muy feo el triángulo, otra vez. Si nos fijamos en este triángulo que se forma acá, sabemos que este ángulo de acá es el que habíamos llamado alfa. Entonces nosotros podríamos conocer la componente en x y la componente en y de esta fuerza en función de este ángulo alfa, ocupando seno y coseno. Como ya estamos en la unidad 2 del curso, vamos a hacer esto un poquito más rápido. Si sabemos que este es el ángulo de 20 grados, o el que le estábamos llamando alfa, entonces nosotros sabemos que el opuesto en este caso es esta cateto que se va a formar acá, y por lo tanto esa es la componente en y. Entonces, si el seno de 20 es con la componente en y, entonces el coseno es con la componente en x, y ya lo sabemos. F1 sería coseno del ángulo en x tongo, más, voy a anotarlo así por ahora, F1 por el seno de alfa en y tongo. Si yo lo escribiera así simplemente, entonces, ok, tenemos bien las componentes, sabemos que es así es, y sí es, los módulos de las componentes, pero tenemos un problema con las direcciones, porque si yo no mirara el dibujo y solamente leo esto, entonces yo veo que esto es un vector en el primer cuadrante, porque tiene una componente en x positiva y una componente en y también positiva. Pero eso no es lo que está pasando, pues este vector está en el cuarto cuadrante, porque tiene una componente en x positiva, pero una componente en y negativa. Entonces la verdad es que yo debería escribir esto como un
más menos o bien directamente como una resta entre las dos componentes. Y ahora sí que tendríamos bien escrito al vector F1. Tiene una componente en X que se puede escribir como el módulo de F1 por el coseno del ángulo y una componente en Y que se puede escribir también como el módulo por el seno del ángulo, pero negativa porque apunta hacia abajo la componente en Y. Y lo mismo podemos hacer entonces para F2, que esta sí es un poquito más fácil porque está en el primer cuadrante, entonces las dos son positivas. Nos fijamos de nuevo en el triángulo para asegurarnos que con quién va el seno y con quién va el coseno, entonces aquí este es el ángulo beta, el opuesto, que es el que se asocia con el seno, es la componente en Y, por lo tanto aquí podríamos escribir que esto es F2 por el seno de beta, eso es lo que está en Y, y además entonces tenemos que F2 por el coseno de beta es lo que está en X. ¿Sí? Entonces descompusimos los vectores. Igual como hacíamos con la velocidad inicial en los movimientos de proyectiles, eso mismo hicimos acá ahora, pero con las fuerzas. Entonces sabemos cuál es el vector F1, sabemos cuál es el vector F2, y por lo tanto podríamos calcular cuál es el vector fuerza total, ¿sí? Que equivaldría a sumar estos dos vectores. Entonces, por lo tanto, el vector fuerza neta se escribe como. Y vamos a tener entonces que el vector fuerza neta, que se escribe como la sumatoria de fuerzas, va a ser igual a todas las fuerzas que están actuando. La fuerza F1 más la fuerza F2. Tengo que sumar todas las fuerzas que están actuando. Entonces, si yo sumo estas fuerzas, me va a quedar, si reemplazo lo que teníamos arriba, la fuerza F1 es F1 coseno de alfa en X tongo menos F1 por el seno de alfa en Y tongo. Y a esto le tengo que sumar F2, que es F2 coseno de beta en X tongo más F2 por el seno de beta en Y tongo. Y ahí tendríamos entonces la sumatoria de fuerzas. Pero podemos notar que esta es la componente en X, pero esta también es una componente en X, y esta es una componente en Y, y esta también es una componente en Y. Entonces podríamos reordenar lo anterior y escribir entonces que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a todo lo que tenga X, o sea, F1 coseno de alfa más F2 coseno de beta en X tongo, más lo que tengo en Y tongo, que es menos F1 seno de alfa más F2 seno de beta en Y tongo. Y entonces tendríamos cuál es la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta que está actuando sobre el disco. Tenemos entonces ya hecha la primera parte, que es cómo se sumaban las fuerzas. Aquí las sumé. Estas son las fuerzas que tenemos. Conozco cuánto es F1, conozco cuánto es F2 y conozco alfa y beta, por lo tanto puedo reemplazar acá los valores y encontrar el valor numérico entonces de la componente en X y la componente en Y. Pero como nos falta desarrollo por hacer, porque no nos pedían la fuerza neta, nos pedían la aceleración, entonces lo voy a mantener algebraico para que no se nos compliquen los cálculos todavía. Entonces, por segunda ley de Newton, además, por segunda ley de Newton, sabemos además que la sumatoria de fuerzas vectorialmente es igual a la masa por la aceleración que va a experimentar vectorialmente. Ya podría esta aceleración tener una componente en X y una componente en Y. Entonces, si reemplazamos ahora la fuerza neta, que era todo esto que habíamos escrito arriba, entonces si lo reemplazo acá abajo, podríamos escribir que esta suma en X y en Y es igual a la masa por la aceleración. Y entonces acá tenemos escrita una ecuación vectorial que quiero que paremos un momento a analizarla con la notación que estamos utilizando. Al lado de acá, al lado derecho de la ecuación, tengo escrito la masa,
que no lleva flecha arriba porque es un escalar, entonces no es una magnitud vectorial, y además tengo a la aceleración, que la aceleración sí es una magnitud vectorial, pero eso no significa que le tenga que poner la flecha arriba siempre. Me tengo que fijar en qué es lo que está escrito al otro lado para ver si es que lleva o no la flecha. Entonces, si miro al otro lado, veo que acá están los vectores unitarios, x tongo e y tongo. O sea, lo que está escrito al lado derecho es un vector, porque tiene dos componentes, tiene dirección, no es solo un número. Esto es un número, pero acá está la dirección de ese número. Y acá tengo otro número, que acá está la dirección entonces de ese número. Entonces, lo que tengo escrito al lado izquierdo de la ecuación es un vector, y por lo tanto tengo que asegurarme que lo que está escrito al lado derecho de la ecuación también sea un vector. Entonces con eso me convenzo de que aquí sí tengo que poner la flechita arriba de la A. Entonces, ahora que estoy convencida, me doy cuenta de que lo que me pedía el ejercicio era calcular cuál es la aceleración del disco. Entonces, si yo quiero saber cuál es la aceleración, me falta despejarla de acá, porque acá tengo masa por aceleración. Entonces, me falta aquí despejar, sacarle esa masa que está molestando a la aceleración, para que yo pueda escribir el vector aceleración igual a, ya al tiro poner un número. Entonces, si el m estaba multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo, pero va a dividir a todos los términos que tenía por delante. Entonces me va a quedar en la componente en x, f1 coseno de alfa más f2 coseno de beta dividido en m, porque la m pasó dividiendo entonces a esta primera componente, pero también pasó dividiendo a la segunda componente, que en este caso era f1 seno de alfa más f2 seno de beta, también entonces dividido en n. Esto en y tongo. Entonces aquí ya casi tengo listo el ejercicio, porque me decían determine tanto la magnitud como la dirección de la aceleración. Entonces en este caso tengo escrito el vector aceleración, pero me piden la magnitud y la dirección. Entonces, como me piden eso, yo en verdad lo que tengo que entregar no es el vector escrito en coordenadas cartesianas, sino que lo tengo que entregar en sus coordenadas polares. ¿Sí? Y para poder hacer eso, entonces necesito calcular cuál es el módulo del vector y cuál es el ángulo del vector. Pero ya lo conozco, porque aquí en el fondo tengo escrito F1, que es conocido, alfa, que es conocido, F2 conocido, beta conocido, y la masa también era conocida, entonces basta que reemplace todos los valores y lo tengo listo. Y aquí lo mismo, F1, alfa, F2, beta y la masa. Conozco todos esos valores, entonces puedo conocer cuáles son las componentes de este vector aceleración. Entonces, su módulo está dado por... Si yo quiero calcular el módulo de este vector, entonces lo que yo tendría que hacer es ver el Pitágoras que sale de esto. Y si quiero calcular el ángulo, tengo que hacer la tangente. No lo voy a calcular algebraicamente porque me acabo de acordar que me conviene tener los números para que entiendan otras cosas. Entonces vamos a reemplazar los números primero. Entonces, reemplazando los valores, nos va a quedar que la aceleración, ahora van a entender por qué a mí me da mucha flojera reemplazar los valores, porque si yo escribiera los números desde el principio, tendría que escribir lo siguiente. F1 es 5,0 newtons por el coseno de alfa, que es el coseno de 20, más F2, 8,0 newton por el coseno de 60, dividido en la masa, que son 0,30 kilogramos. Ven que al tiro el término me quedó mucho más largo de lo que tenía antes, entonces por eso es que no me conviene escribirlo así, porque si me salto las unidades o si no respeto las cifras significativas, en verdad está mal escrito, entonces no puedo escribir las cosas mal, tengo que hacerlo riguroso, pero me va a quedar extremadamente largo si es que lo hago riguroso, entonces por eso es que es más fácil trabajarlo de manera algebraica primero y después reemplazar las unidades. Y al otro lado me va a quedar menos 5 newtons por el seno de 20, más 8 newtons por el seno de 60, dividido en 0,3 también, en y tongo. Y esto entonces hago ahora lo que pongo en la calculadora. Me va a quedar 5 por el coseno de 20. Me tengo que asegurar de que mi calculadora esté en grados, que aparezca la letra D aquí arribita, porque voy a poner los ángulos en grados. Entonces, si no, no me va a dar el número correcto.
5 por el coseno de 20 más 8 por el coseno de 60. Todo esto dividido en 0,3. Esto me da 28,99. Respetando las cifras significativas, tengo dos cifras significativas, es el mínimo, y por lo tanto debería dejar esto con dos cifras significativas, que me queda en 29. Y las unidades, aquí es donde vamos a hacer una pausa también. ¿Por qué? Voy a hacerlo con otro color. Si me fijo las unidades que tengo newton acá y kilogramos. Newton y kilogramos. Entonces, en la parte de arriba tengo newton, pero un newton dijimos que era 1 kilogramo por metro dividido segundo cuadrado. Entonces, por eso es que nos convenía acordarnos de esto, porque ahora entonces si lo escribo de esta manera, me doy cuenta de que, este kilogramo entonces se simplifica con ese kilogramo y el resultado me va a dar en metros por segundo cuadrado. Entonces aquí ahora sí estoy segura que esto es metro por segundo cuadrado en X tongo. Más, y veamos qué nos da en la componente ni, menos 5 por el seno de 20, más 8 por el seno de 60, y todo esto dividido en 0,3. 0,3, sí, 0,3. Y este me da, con dos cifras significativas, 10, espera, no sé si lo hice bien. Menos 5 por el seno de 20, más 8 por el seno de 60. Ahora sí, que me había dado un número muy, muy malo. Así que este me da 17 con dos cifras significativas, metros por segundo cuadrado también, por lo mismo, porque aquí de nuevo está el newton, entonces esto es 1 kilogramo metro dividido segundo cuadrado, y ahí se nos simplifican los kilogramos, y lo único que sobrevive entonces es el metro segundo cuadrado. Entonces, el vector que tenemos es un vector que tiene 29 unidades en el eje X y 17 unidades positivas en el eje Y. Esa es la aceleración que va a experimentar. Entonces, si miramos así como a grandes rasgos, este 29 es como un casi 30 y el 17 es como un casi 15. Entonces estamos hablando de que tiene el doble en X de lo que tiene en Y. Si me devuelvo al diagrama, entonces lo que estamos diciendo es que es un vector que si tiene, no sé, 10 unidades, bueno, 30 unidades en X, tiene solo 15 en Y. Entonces el vector sería algo como de este estilo. Y si este es el vector aceleración, podemos darnos cuenta al tiro de si tiene sentido o no, porque las fuerzas que recibió este disco fueron una fuerza para allá y una fuerza para acá. Y lo que nos está diciendo la aceleración es que entonces la aceleración que va a experimentar este disco, si es que estaba desde el reposo, entonces va a ser hacia donde se va a comenzar a mover, va a ser en esa dirección. ¿Tiene sentido que se mueva en esa dirección si esas fueron las fuerzas que recibió? ¿O no? Que se mueva para allá. ¿Hay alguien o no? Llevo 1 hora y media hablando sola. Ya, gracias Itaf, gracias Jesús. Ahora, si nos hubiera dado un vector, por ejemplo, en esta dirección, ¿les haría sentido que, dadas esas dos fuerzas, la aceleración fuera un vector en esa dirección? No, ahí sí que no, ¿cierto? Porque la idea es que si lo empujamos para allá y para acá, entonces uno esperaría que esta cosa se mueva para algo en el medio de esos dos vectores. Entonces, por eso es que estamos calculando este vector y vemos que tiene sentido respecto al ejercicio. Entonces, este fue el vector aceleración que calculamos. Pero como no era exactamente esto lo que nos pedían, calculémosle el módulo y la dirección a este vector para que podamos responder directamente a la pregunta. Entonces, para calcular el módulo, tenemos lo siguiente. El módulo del vector A, que lo representamos o con las barritas o sin la flecha arriba, se calcula como el Pitágoras de sus componentes, o sea, 29 metros por segundo cuadrado al cuadrado más 17 metros por segundo cuadrado al cuadrado. Si hacemos este cálculo, entonces nos va a quedar que el módulo de A es 29 al cuadrado más 17 al cuadrado, y todo esto adentro de la raíz,
nos queda que esto es igual a, respetando las cifras significativas, 34 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué sé que es en metros por segundo cuadrado? Porque aquí adentro de la raíz tenía metros por segundo cuadrado al cuadrado, pero luego saqué raíz de eso, entonces se me van a eliminar los cuadrados y la unidad es solamente la que tengo adentro. Entonces, el módulo de la aceleración, que era una de las cosas que nos pedían, es 34 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que va a experimentar. Y para ahora calcular la dirección, para calcular la dirección, entonces lo que tendríamos que hacer es mirar bien hacia dónde está este vector para ver cuál es la función trigonométrica que nos conviene utilizar. Entonces voy a dibujar al eje Y acá, al eje X por acá, y dijimos que esto tiene una componente en X positiva y una componente en Y positiva también. Entonces el vector que estamos mirando es un vector así, en el primer cuadrante. Este es el vector A. Entonces, si yo quiero calcular el ángulo que forma con la horizontal, por ejemplo, este ángulo θ, entonces lo que yo tendría que hacer es mirar el triángulo que se forma acá, y notar, por ejemplo, que la tangente de θ se calcula como, mirando el triángulo, la tangente es el opuesto dividido en el adyacente. El opuesto en este caso es la componente en Y. Entonces, lo vamos a anotar primero algebraicamente, sería la componente en Y dividido en la componente en X. Y la componente en Y es 17 metros por segundo cuadrado, dividido en la componente en X, que son los 29 metros por segundo cuadrado. Entonces, tengo que la tangente de θ es igual a 17 dividido en 29. Por lo tanto, si yo quiero conocer cuánto vale solo θ, entonces puedo aplicar la arcotangente a ambos lados. Entonces, la arcotangente de la tangente de θ va a ser igual a la arcotangente de 17 dividido en 29. Entonces, la arcotangente de la tangente se anulan porque son funciones inversas, y por lo tanto solo me va a quedar que θ es igual a la arcotangente de 17 partido en 29. Y si eso lo pongo en la calculadora, entonces la arcotangente de 17 dividido en 29 me da 30 grados, aproximadamente, o sea, con dos cifras significativas, 30 grados. Entonces, respondiendo a lo que nos pedían en el ejercicio, el módulo de la aceleración nos dio 34 metros por segundo cuadrado y el ángulo sería entonces de 30 grados, que eso era lo que nos pedía el ejercicio, módulo y dirección de la aceleración. ¿Alguna duda con este ejercicio? Aplicamos hartas cositas nuevas. Y algunas de las que ya sabíamos también. ¿Dudas, dudas, dudas? ¿Se entendió o no se entendió? Porque quizás no tienen dudas porque no entendieron nada. Ya, Gabriel Peña al menos me dice que tiene todo claro. ¿Qué opinan los demás? La Jesús sí, y Taf también. Agustín, Almendra, Amanda, ¿entendieron todo o no? Porque este es el comienzo de todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Todo bien, me dice la Almendra. Ya, entonces, para repasar qué fue lo que hicimos, para que veamos las cosas nuevas que aplicamos. Primero calculamos fuerza neta, ¿sí? Que fue esto que hicimos acá. Y lo que hicimos en verdad fue sumar vectorialmente las fuerzas que teníamos, ¿sí? Como si fueran vectores sumados, ¿sí? Tal como lo hacíamos cuando estábamos estudiando recién los vectores. Y por otra parte, entonces, aplicamos la segunda ley de Newton, que nos decía que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, para desde ahí despejar cuál es la aceleración. Nos dio una aceleración vectorial, o sea que se estaba experimentando una aceleración en dos dimensiones en este caso, tiene dos componentes distintas de cero. Entonces con eso vimos que se va a mover el disco en una diagonal
hacia el primer cuadrante. Entonces ahí ya sabemos más o menos que esto tiene sentido, porque si las dos fuerzas eran hacia la derecha, entonces uno esperaría que el disco se mueva hacia la derecha. Sería raro que se moviera hacia la izquierda si lo están empujando a la derecha. ¿Sí? Entonces eso es lo que pudimos ver acá. Y después aplicamos las cosas que sabíamos de vectores desde antes para calcular el módulo y también la dirección. Entonces, como se podrán haber dado cuenta con este ejercicio, hay muchas cosas que nosotros aprendimos durante la primera unidad del curso que las vamos a seguir aplicando acá. Todo lo que tiene que ver con vectores, por ejemplo. Entonces, cualquiera de ustedes que tenga dudas aún con la notación, por ejemplo, con dónde tenemos que poner el X-tongo o el Y-tongo, o cuándo los pongo, o cuándo no, o cuándo pongo la flecha arriba, o cuándo no, son cosas que tienen que aclarar de aquí a la segunda prueba. Porque les aviso que en esta primera prueba igual fui benevolente con esas personas porque quizás no lo habían entendido muy bien, se los corregí y todo, pero no les bajé puntaje. Pero para la segunda prueba la idea es que ya hayan entendido todo, ¿sí? Así que para que esa gente que cuando les llegue la corrección tenga, entonces se haga el tiempo de quedarse quizás algún día al final de la clase y preguntar en detalle cómo es que se hacen estas cosas. No tengo ningún problema en explicarlo de nuevo. Así que eso. Ya, volvamos a el PPT. Esperen, me dicen en el chat, le queda una duda cuando saca el módulo de la aceleración. Entiendo que aplica el teorema de Pitágoras, pero no lo visualizo. Ya, entonces, me devuelvo. Lo que estamos haciendo en este caso es que yo tengo el vector aceleración. Aquí está. En el fondo, ahí está el vector aceleración. Y yo sé que tiene... no te borres, vector. Yo sé que tiene una cierta componente en y, que le llamo a sub i, y una cierta componente en x, que se llama a sub x. Y el módulo de este vector es a, que es en el fondo el largo de la hipotenusa. Entonces, cuando tengo este triángulo acá, lo que yo estoy diciendo es, la primera, o sea, el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, aquí en el fondo yo podría haber escrito que la hipotenusa al cuadrado es igual a la a sub x al cuadrado más la a sub i al cuadrado. Y de antes habíamos calculado que a sub x era 29 metros por segundo cuadrado y que la sub i era 17 metros por segundo al cuadrado. Pero como yo quería solo el a, solo el módulo, entonces saco raíz de todo esto para simplificar ese 2 y por lo tanto entonces me queda este cálculo que tengo acá. Este es el a sub x al cuadrado y este sería entonces el a sub i al cuadrado. Y ahí está entonces el Pitágoras, ¿sí? Para la persona que no lo había entendido también. Entonces, ahora sí me devuelvo al PowerPoint. Teníamos el ejemplo 21, veamos cómo sigue la cosa. Entonces, lo siguiente que les quiero mostrar en esta última media horita que nos queda, ¿verdad? Ya van como 20 minutos nomás lo que nos quedan, son algunas fuerzas que existen en el mundo y que tenemos que tenerlas en consideración para que podamos entender bien cuándo tenemos que estar atentos a que esas fuerzas están actuando. Porque en este ejemplo que hicimos, yo les decía cuáles eran las fuerzas que estaban actuando, pero la verdad es que en los ejercicios que vamos a empezar a hacer después, yo solamente les voy a plantear la situación y ustedes van a tener que saber cuáles son las fuerzas que están actuando. Entonces, la primera fuerza, que es algo bien común que observemos, es la fuerza gravitacional o peso. ¿Sí? Se le llama peso en la superficie de algún planeta. Entonces, la fuerza gravitacional es la que nos viene a explicar movimientos como este, por ejemplo, el con el que partimos la clase. Cuando Francisca patea una pelota, entonces ella observa este movimiento parabólico que nosotros tanto estudiamos en la primera unidad. Pero observemos bien qué es lo que está pasando, pues ya acordémonos de lo que decía la primera ley de Newton. Lo que está pasando acá es que cuando la Francisca patea la pelota, ella le está brindando una cierta velocidad inicial, debido a la fuerza que le hizo. ¿Sí? La pelota antes estaba quieta, pero ahora tiene una cierta velocidad inicial que Francisca se la dio, de alguna manera, a través de una fuerza. Pero si nosotros solamente tuviéramos esta velocidad inicial, y no hubiera ninguna otra fuerza actuando, entonces, de acuerdo a la primera ley de Newton, si es que yo le di una velocidad y no hay ninguna fuerza actuando, entonces ese objeto se va a seguir moviendo con esa velocidad por siempre. Y observaríamos algo como esto. Le pega la pelota y la pelota se va hasta el infinito.
¿sí? Se sale del planeta, se va a viajar, no sé, hasta Júpiter, hasta el final del sistema solar, sigue viajando por siempre, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros no observamos. Pero eso es lo que pasaría si es que no hubiera ninguna fuerza actuando. Entonces, con esto nosotros concluimos y nos convencemos de que tiene que haber una fuerza actuando, porque si no la pelota se iría de la superficie terrestre. Entonces, lo que podemos observar en estos casos es que la pelota vuelve debido a que sobre ella está actuando una fuerza de gravedad. En este caso, entonces, lo que observamos es que la pelota se quería ir, pero la fuerza la tira con una fuerza de campo, porque no la está tocando nada, va en el aire, entonces alguien la tira para que vuelva a la superficie terrestre y entonces podamos observar el movimiento parabólico que tanto estudiamos. Ahora, si se fijan, esta fuerza que estamos tirando hacia abajo es la única fuerza que va a estar actuando durante el movimiento, mientras va en el aire, digo, después de que ya terminó el contacto con Francisca. Entonces eso nos explicaría, por ejemplo, por qué en el movimiento parabólico teníamos aceleración solo a lo largo del eje Y, porque solo había fuerza a lo largo del eje Y, la fuerza gravitacional, el peso de la pelota. Ahora sabemos por qué pasaba eso, ¿sí? Antes teníamos que enseñarlo así nomás, porque la cinemática no se pregunta las causas, habíamos hecho un pacto de no preguntar por qué las cosas pasaban de esa manera, pero ahora lo sabemos, hay una fuerza, la fuerza gravitacional, que está tirando hacia el centro de la Tierra en este caso, para que la pelota vuelva a la superficie terrestre. Y por eso entonces es que se experimenta una aceleración hacia abajo. Mientras que la pelota no tiene nadie que le haga fuerzas horizontales y por lo tanto, como no hay fuerzas horizontales, entonces tiene que haber un movimiento con aceleración cero o bien a velocidad constante, que era lo que observábamos, ¿sí? También podría estar en reposo, pero lo que se observa en este caso es que tiene un movimiento a velocidad constante. Ahora sabemos por qué eso era así, porque en los proyectiles tenemos aceleración solo en Y y no en X. Entonces, para ver algunas características de esta fuerza gravitacional o peso, primero tenemos que saber que todos los objetos son atraídos hacia la Tierra. A esa es la que normalmente le llamamos fuerza gravitacional, pero en verdad todos los objetos son atraídos hacia los planetas, ¿sí? O hacia los cuerpos celestes, o hacia todo incluso, porque ya, bueno, más adelante ustedes podrían ver qué dice la ley de gravitación universal, nosotros no lo vamos a alcanzar a ver en este curso, ¿sí? Pero ahí esta cosa se nos amplía un poco más la mente. Por ahora nos interesa que todos los objetos que viven en nuestra superficie de nuestro planeta son atraídos hacia la Tierra. La fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto se conoce como fuerza gravitacional o peso y lo representamos con la letra F sub G, o sea, con una G chiquitita abajo de gravitacional. Y como es una fuerza, la podemos representar como un vector y por eso es que le ponemos la flechita arriba. Ahora, lo otro que ya les comentaba es que corresponde a una fuerza de campo, porque no requiere contacto entre los objetos. Entonces, a pesar de que se pierde el contacto con la superficie terrestre, aún así la fuerza actúa en traer al objeto de vuelta a la superficie, a pesar de que no están en contacto, porque esa es la gracia de ser una fuerza de campo. Y también tenemos que saber que esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra. O bien, si es que lo miramos solo en la superficie, entonces se dirige hacia abajo. ¿Sí? Eso es lo que observamos viendo en una porción pequeña del planeta, que la fuerza se dirige hacia abajo. Pero mirado desde lejos, entonces sabríamos que se dirige hacia el centro de la Tierra. Para conocer ahora el módulo, porque ya sabemos la dirección y el sentido que tiene, dirección vertical, sentido hacia abajo o hacia el centro de la Tierra, pero no conocemos el módulo que tiene esta fuerza. Para poder conocer el módulo, consideremos el siguiente movimiento de caída libre. No sé si se acuerdan de este ejemplo que hicimos cuando estudiamos caída libre, de Peter que repartía pizzas en su helicóptero. ¿Sí? Entonces tiró la pizza y la pizza cayó en caída libre. Entonces, si nosotros le aplicáramos la segunda ley de Newton a la pizza, que va en caída libre, entonces tendríamos que la sumatoria de fuerzas, o sea, la fuerza neta, la única fuerza que está actuando en este caso es la fuerza de gravedad, porque no, la pizza está flotando en el fondo del espacio y la única fuerza que siente es una fuerza de campo, no está en contacto con otras cosas y por lo tanto no siente otras fuerzas. Esto asumiendo que el aire no está actuando, o bien que el efecto que tiene el aire es despreciable respecto a la fuerza que ejerce el planeta.
Entonces, si consideramos que la única fuerza que está actuando es la fuerza de gravedad, tendríamos que la fuerza neta es igual a la fuerza de gravedad, es la única fuerza que está actuando, y por segunda ley de Newton eso sería igual a la masa por la aceleración. Entonces, tenemos que la fuerza de gravedad es igual a la masa por la aceleración. Sin embargo, del estudio previo, de todo lo que hicimos antes en el curso cuando estudiamos cinemática, ya sabíamos que un objeto en caída libre, sin importar su masa, experimenta una aceleración conocida para la superficie terrestre, que es lo que llamábamos g. ¿Sí? Y la aceleración g es de 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, en verdad, por una parte, sabemos que la fuerza gravitacional es igual a la masa por la aceleración, eso es lo que nos está diciendo la segunda ley de Newton, pero además nosotros ya sabíamos cuál es la aceleración que normalmente se experimenta. Entonces, con eso, la verdad es que nosotros podríamos resumir o concluir que la fuerza neta es igual a la fuerza de gravedad, es la única fuerza que está actuando, eso era igual a la masa por la aceleración, por la segunda ley de Newton, pero la aceleración que experimenta es g, entonces podría yo cambiar la aceleración a por g, porque esa es la aceleración que va a experimentar. Es decir, que la fuerza de gravedad se calcula como m por g, la masa del objeto multiplicado por la aceleración de gravedad. Y así es como entonces vamos a calcular el módulo de esta fuerza peso, la masa del objeto por la aceleración de gravedad. Entonces, para darles un ejemplo, mi masa, yo había dicho al principio, es de 55 kilogramos, pero mi peso entonces sería de 55 kilogramos por la aceleración, 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, mi peso en este momento es de 539 newtons, ¿sí? Porque es una fuerza, o 539 kilogramos metro segundo cuadrado. Pero no es lo mismo. Una cosa es mi masa, que son 55 kilogramos, pero otra cosa es mi peso, que son los 539 newtons. En este caso, eso es lo que pasa cuando tengo la aceleración g de la Tierra, pero si yo me cambiara de planeta, por ejemplo, y no sé, fuera a Marte, entonces allá hay otro valor para g, y por lo tanto, entonces mi peso cambiaría. A eso es a lo que me refería al principio, con que el peso depende de la ubicación geográfica, mientras que mi masa, aunque yo esté aquí o en Marte, va a seguir siendo 55 kilogramos. Entonces, últimas cositas acerca de la fuerza-peso, es que, bueno, como depende de G, varía de acuerdo con la ubicación geográfica. La fuerza-peso depende de la aceleración de gravedad, y como habíamos visto antes, la aceleración de gravedad cambia dependiendo de donde yo me encuentre. Vale 9,8 mientras yo esté cerca de la superficie terrestre, pero si me alejo demasiado, no sé, como ya un satélite, ya no vale G, ya no vale 9,8, vale otro valor cercano, pero no exactamente igual. Además, tenemos que decir que el peso no requiere que el objeto se mueva para actuar. Siempre está actuando, siempre nos está atrayendo hacia la Tierra. Por eso es que por más que yo me quede quieta aquí, sentadita en mi escritorio, igual no salgo flotando, alejándome del planeta. No es como que yo tenga que estar siempre en movimiento para que la fuerza actúe. Puedo descansar en paz y dormir en las noches sabiendo que el planeta no me va a dejar atrás y voy a seguir pegada a su superficie. Sí, eso es la gracia de que el peso sea una fuerza de campo y de que actúe entonces independiente de cómo se esté moviendo el objeto. Y además, como ya les comentaba, este razonamiento es válido para cualquier planeta, por lo que a pesar de que el valor de G puede cambiar, el módulo de la fuerza peso siempre se va a calcular como mg. Entonces puedo ya estar en la Luna, tener otro G, pero igual el peso se va a calcular como la masa por esa aceleración de gravedad que se experimente en ese planeta. Entonces, en verdad, esta es una definición universal para cómo calcular el peso de un objeto. Pasémonos a otras fuerzas. Esa es la primera importante y que tenemos que tener en consideración, que siempre que algún objeto esté en contacto con la superficie terrestre, o ni siquiera en contacto, pero cerca de la superficie terrestre, entonces va a estar actuando la fuerza de gravedad. Pero además tenemos otras fuerzas, como por ejemplo la fuerza normal. La fuerza normal corresponde a una de las componentes de la fuerza de contacto entre dos objetos, ¿sí? Yo creo que esta quizás es una definición nueva para la gente que haya estudiado la fuerza normal en el colegio, porque lo que vamos a hablar ahora y cuando lleguemos después a ver fuerza de roce, es que la fuerza normal en el fondo
es solamente una parte de la fuerza de contacto que se produce entre dos objetos. Y por lo tanto, a partir de eso podemos concluir que siempre que haya contacto entre dos objetos, vamos a tener una fuerza normal actuando. Todos los cuerpos sólidos ejercen una fuerza normal a los cuerpos que entran en contacto con ellos. Eso sí es importante porque los líquidos no ejercen fuerzas normales y los gases tampoco. Porque la idea de la fuerza normal es que los objetos sólidos le avisan, por decirlo de alguna manera, a los cuerpos que los rodean que ellos están ahí y que no pueden ser atravesados. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una mesa y la mesa es sólida, y por lo tanto, si yo le pongo un objeto arriba, entonces, si la mesa fuera, no sé, hecha de agua, por ejemplo, quizás se hundiría el objeto en la mesa, ¿sí? Pero eso no es lo que pasa, la mesa sostiene al objeto, porque la mesa es sólida, y por lo tanto, tiene que haber una fuerza que le avise al objeto que no me puedes atravesar, ¿sí? Entonces, la mesa, en el fondo, ejerce una fuerza hacia arriba sobre el objeto para decir que resistirse en el fondo a ser atravesado por el objeto. También lo podríamos pensar como que las cosas no son fantasmas, entonces no pueden ser atravesadas por las cosas que uno le pone arriba, se resisten a ser atravesadas y por lo tanto ejercen fuerzas hacia afuera de las superficies que tengan disponibles. Entonces, ¿qué dirección tiene esta fuerza normal? Tiene una dirección perpendicular a la superficie de contacto. La fuerza de contacto podría ser en otras direcciones, pero la fuerza normal, como es una de las componentes de la fuerza de contacto, siempre es la que tiene dirección perpendicular a la superficie y por lo tanto me importa hacia dónde está la superficie. En este caso, ya si tengo la cancha bien planita, entonces va a ser perpendicular a la horizontal, por lo tanto va a ser una normal en la recta vertical. Pero si es que yo justo estoy en alguna zona inclinada, entonces la normal también va a ser perpendicular, pero a esa superficie. Entonces, si es que está inclinada, voy a tener que encontrar 90 grados desde esa superficie inclinada y por lo tanto la normal va a ser parte de esa recta perpendicular. Pero entonces ya no es perfectamente vertical, está un poco inclinada. Y el módulo de la normal, porque ya sabemos cuál es la dirección y cuál es el sentido que tiene, la dirección siempre perpendicular, sentido siempre hacia afuera de los objetos, y el módulo es el problema, porque a diferencia de lo que hicimos con el peso, de que sabíamos ya, el peso se calcula como mg, la normal no tiene así como una fórmula que uno se pueda aprender, siempre se obtiene en función de otras fuerzas conocidas, porque tiene un módulo variable. Depende de cuál es el objeto que se está poniendo encima. Volviendo al ejemplo de la mesa, si es que yo pongo una mesa y le pongo, no sé, una manzana arriba, entonces la mesa se resiste un poquito porque la manzana es livianita, entonces no necesita hacer tanta fuerza para impedir que la manzana lo atraviese. Pero si le pongo, no sé, un piano de cola arriba a la mesa, entonces la mesa va a estar así como apenas sosteniendo el piano y entonces va a tener que hacer una fuerza mucho más grande para evitar romperse. Y de hecho, si es que pesa demasiado, puede que la mesa no aguante, la fuerza normal no sea lo suficiente y que el piano finalmente sí atraviese a la mesa y la rompa. ¿Sí? Entonces, esas cosas ya nos dan un indicio de que la normal tiene un módulo variable que depende del objeto con el que esté en contacto. Entonces, por eso es que no la podemos conocer de una fórmula así dada, sino que la despejamos a partir de otras fuerzas conocidas. Otra fuerza importante, antes de que nos vayamos, es la fuerza de tensión. ¿Sí? La fuerza peso es esta fuerza de campo, la fuerza normal es una fuerza de contacto que se opone en el fondo a ser atravesados, a que los objetos sólidos sean atravesados, y la fuerza de tensión, que es la tercera de las 4 fuerzas que les tengo que contar, es una fuerza que se ejerce mediante la acción de un cable, una cuerda, una cadena o cualquier otro objeto similar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta lámpara, que era la que yo les había mostrado al principio, y esta lámpara está colgada mediante un cable o una cadena al techo. Entonces, si la lámpara solo estuviera ahí sin el cable y yo la pongo así apoyadita en el techo y luego saco las manos, la lámpara se cae debido a la fuerza peso que actúa sobre ella. Pero cuando yo pongo una cadena, entonces la lámpara no se cae porque alguien la tira
hacia arriba para que permanezca unida al techo. Entonces, en ese caso, esta fuerza que tira hacia arriba a la lámpara para impedirle que caiga, en el fondo como que la mantiene amarrada al techo, es lo que se conoce como fuerza de tensión, que en este caso está contrarrestando al peso, al mg, que es la que normalmente tiraría a esta lámpara hacia abajo. Entonces ahora ya sabemos que hay una fuerza hacia arriba que se transmite por las cuerdas para poder tirar al objeto. Su módulo, al igual que lo que nos pasaba en la normal, es variable, ¿sí? Entonces siempre lo vamos a obtener en función de otras fuerzas conocidas. Eso tiene una gran repercusión al momento de hacer ejercicios, porque siempre la tensión y la normal van a ser incógnitas en los sistemas de ecuaciones y las vamos a tener que despejar en función de otras fuerzas que sí conocemos, como el peso, por ejemplo. El peso sí lo vamos a poder calcular siempre, siempre es mg, y a partir de eso entonces podemos calcular cuánto es el valor de la tensión o de la normal. La dirección que va a tener la tensión es siempre a lo largo del cable y siempre pensando con lógica hacia dónde tiene que tirar para que el objeto no se caiga. Por ejemplo, si es que la tensión nosotros pensáramos que es hacia abajo, entonces tendríamos dos fuerzas actuando sobre la lámpara, una fuerza peso hacia abajo y una tensión también hacia abajo. Entonces, si tengo dos fuerzas hacia abajo, lo que uno esperaría es que la lámpara se caiga, entonces, porque tiene dos fuerzas apuntando hacia abajo. Es obvio que si tiene fuerzas en una misma dirección, entonces va a tener que tener una aceleración, porque su fuerza neta no va a poder ser cero, entonces se va a caer de ahí. Entonces, la única manera de explicar que la lámpara pueda estar quieta en suspensión es que la fuerza de tensión sea contraria, o sea, tenga la dirección suficiente para mantener al objeto en suspensión. ¿Por qué digo esto? Porque también podría ser que yo tengo una cuerda hacia arriba, pero también una cuerda hacia abajo con la que estoy tirando un objeto, así como que lo estoy tensando entre dos cuerdas. Y en ese caso, la cuerda que está hacia abajo, entonces va a tirar al objeto hacia abajo y podríamos tener una tensión hacia abajo también. Entonces, depende de los casos que vayamos a estar estudiando, pero esto la verdad es que lo vamos a ir aprendiendo en la práctica. Por ahora lo que necesitamos saber es que es la que se producen los cables. Siempre que hay un cable vamos a tener alguna tensión, o cadenas, o cuerdas, o cosas de ese estilo, y que su módulo no es conocido y que por lo tanto lo vamos a tener que despejar. Y por último, la última fuerza que nos podría salir en algún ejercicio es la fuerza elástica. La fuerza elástica es una fuerza restauradora, ¿sí? Que en el fondo restaura la forma que tenían ciertos objetos, porque esta es una fuerza que se observa en resortes, elásticos o materiales similares. Entonces, miremos la siguiente situación. Supongamos que yo tengo aquí un bloque pegado a un resorte y el resorte está relajado, ¿sí? Ese es el tamaño que tiene normalmente, sin que nadie lo estire, sin que nadie lo comprima. Entonces, cuando yo tengo esto, podemos decir que el bloque está en una posición igual a 0. Pero si yo empujara al bloque o lo muevo para que se comprima el resorte, entonces cuando el resorte está comprimido, va a tratar de hacer una fuerza sobre la masa de manera de volver a su posición original, porque no le gusta estar comprimido, quiere volver a poder estirarse. Entonces, en este caso, cuando yo comprimo el resorte, voy a tener una fuerza que va a apuntar hacia esta línea central que le habíamos llamado x igual a 0, que se conoce como la posición de equilibrio, o sea, la posición en la que el resorte era feliz, ¿sí? sin estar comprimido ni elongado. Entonces, en este caso, la fuerza que va a ejercer el resorte sobre el bloque va a ser hacia la derecha. Pero si por otra parte yo en vez de comprimir al resorte, estiro al resorte, entonces el resorte también va a tratar de volver a su posición original y por lo tanto va a tirar al bloque, en este caso, hacia la izquierda. Entonces por eso es que a esto se le llama fuerza restauradora, porque sea como sea que yo deforme al resorte, ya sea para comprimirlo o para elongarlo, la fuerza apunta a volver al estado original. Y el estado original era la primera situación que veíamos. Entonces, si es que está comprimido, va a querer volver hacia el centro y por lo tanto va a tener una fuerza hacia la derecha. Y si lo elongo, o sea, lo alargo, vamos a tener entonces una fuerza que también apunta hacia la posición de equilibrio para poder traerlo de nuevo a esta posición de felicidad. Entonces,
Lo primero que quería mostrarles con esta imagen es que se fijen en los signos de las cosas, porque si esta es la posición igual a 0, podríamos considerar que hacia la izquierda están los negativos y hacia la derecha están los positivos, y por lo tanto, en el caso de resorte comprimido, el bloque estaría en una posición negativa, pero la fuerza es hacia la derecha, por lo tanto tendríamos una fuerza positiva, posición negativa. Mientras que cuando yo tengo una posición positiva, entonces la fuerza es hacia la izquierda, o sea, es una fuerza negativa. Entonces tenemos el caso en el que la fuerza es 0, cuando está en su momento de felicidad, nadie lo está molestando, y la posición también es 0. Pero cuando yo perturbo el sistema y tengo posiciones positivas o negativas, la fuerza siempre está inversa. O sea, posición positiva, fuerza negativa. Posición negativa, fuerza positiva. Siempre va en contrario. Entonces, el módulo de esta fuerza se calcula de acuerdo con la ley de Hooke, en función de la constante de elasticidad K del material. Cada resorte tiene una constante asociada, o incluso cada elástico tiene una constante asociada que depende del material y que en general se les va a dar a conocer cuál es la constante del resorte. Pero siempre voy a poder calcular entonces la fuerza que ejerce el resorte como la constante multiplicado por la posición en la que se encuentra el bloque. ¿Sí? Ya sea positivo si es que lo elongué o negativo si es que lo contraje. Pero ¿por qué le ponemos este signo menos adelante? Para corregir lo que habíamos conversado recién. La fuerza no tiene la misma dirección que la posición, tiene el signo contrario. Entonces, para poder arreglar eso, es que le ponemos un menos acá. De esa manera, cuando yo tengo una posición, no sé, 2 positiva, 2 metros, por ejemplo, y el K es de, no sé, 0,3, ya 0,2, entonces voy a tener 2 por 0,2, entonces me va a dar 2 dividido en 0,2, hoy soy pésima con el, perdón, 2 por 0,2, vamos a tener 2 quintos, 0,4. Entonces, en ese caso, vamos a tener 2 quintos, pero positivo, y la fuerza tiene que ser contraria, entonces nos va a quedar menos 2 quintos, para que así se corrija la dirección. Entonces, en verdad, este menos que vemos acá es solamente para corregir la dirección de la fuerza. Si es que me piden el módulo, estamos listos, es K por X, o sea, K por la constante por la posición. Pero si quiero estar segura de la dirección en la que apunta, entonces tengo que poner el menos para asegurarme de que se cumpla esta idea de que se restauran las posiciones iniciales. Y bueno, esa es la última fuerza que les quería mostrar el día de hoy. Y para cerrar la clase, hoy día vimos el concepto de masa. A partir de eso definimos la segunda ley de Newton, vimos un ejemplo de cómo aplicar todo esto y también vimos algunas de las fuerzas más importantes que vamos a necesitar para poder hacer todos los ejercicios que vienen. La próxima clase vamos a ver la tercera ley de Newton y con esto ya terminamos de estudiar las leyes del movimiento que nos indican por qué se produce y por lo tanto ya vamos a poder estar listos para hacer ejercicios en donde combinemos todas las leyes del movimiento. Eso, chicos, muchas gracias por haber venido y nos estamos viendo el miércoles.